Nuevas Atravesadas. Hoy estamos con Lara Izaguirre. Bienvenida, Lara. Gracias. Estoy muy contenta. Bueno, es un gustazo tenerte aquí. Vamos a presentar quién es Lara, aunque podríamos estar mucho tiempo hablando, ¿no?, de la cantidad de la trayectoria que tiene, la vamos a identificar vinculada al séptimo arte, sobre todo en la dirección de cine. Sí. Ella nació en Amorebieta, estudió comunicación audiovisual en la UPV, EHU, dio el salto a Nueva York, donde estudió también en la New York Film Academy. Sí, perfecto. Y allí tomó esa decisión de ser directora de cine, ¿no? Sí. Esto que parecen cosas y palabras grandes, ¿no? A sus 25 años fundó Gariza Films, la productora independiente y feminista desde la que también ha construido una gran parte de su carrera. Como trayectoria cinematográfica tenemos títulos tan destacados como Un otoño sin Berlín en 2015, estrenada en el Festival de San Sebastián. Su segundo largometraje, Nora, de 2020, estrenada en pandemia, Sí. que también participó en San Sebastián y profundiza en temas como el cuidado y la identidad femenina. Recientemente también ha estrenado la película documental Empoderío Sí. y ha creado este cortometraje El Regalo. Ambas son ficciones, una producción documental y una ficción protagonizadas por mujeres gitanas, ¿no? que diríamos serían como una carta de amor a las mujeres gitanas vascas. Esto suena muy bonito. Y está desarrollando ahora su tercer largometraje, Yerma, que será una adaptación contemporánea de la obra de García Lorca en euskera. Sí. Pero bueno, Lara es mucho más que sus películas y sobre todo queremos destacar los proyectos colectivos en los que trabaja en su cotidiano. Desde 2017 ya empezó a gestar el proyecto Etxebetea, La Casa Llena, que es un espacio actualmente en el corazón de Bilbao dedicado exclusivamente a mujeres creadoras. Este proyecto alberga la idea de la habitación propia de Virginia Woolf, que es una residencia artística para que las mujeres puedan crear, ¿no? Ese espacio donde pueden estar creando y donde pueden tener también su tiempo, su dedicación, ¿no? También impulsa proyectos como el Carrequín Sortzen, un grupo de trabajo para cineastas vascas, y fue presidenta de Hemen, Asociación de Mujeres del Sector Audiovisual Vasco. Este año están desarrollando además la primera edición de A Shelter of One's Own, que este año traerá a Bilbao a 4 directoras, a 4 mujeres palestinas, ¿no? Sí. Creemos que Lara tiene un compromiso con hacer cine, pensando en los cuidados y desde una perspectiva feminista que atraviesa todo su trabajo. Así que es un gusto y es un orgullo también tenerte hoy aquí con nosotras. Para mí también, ¿eh? Un Que sigo placer. vuestro trabajo y también los otros podcasts que habéis hecho y digo, ¡ay, qué bonito! Así que cuando me lo dijiste dije, me encantaría estar ahí con ellas. Qué bueno. Pues Ongi Etorri, Lara, bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Bueno, como tantas otras mujeres y en tantos otros ámbitos, trabajas en un mundo que es el mundo del cine, que tiene una sobrerepresentación de los hombres frente a las mujeres, ¿no? Y sabemos que además el patriarcado está presente y se cuela en todos los ámbitos y que esto muchas veces también se traduce en diferentes barreras y también violencias contra las mujeres que trabajamos en esos ámbitos, ¿no? Entonces queríamos saber un poquito cómo es desde tu experiencia, que es trabajar en el mundo del cine y dirigir películas, cómo es esto siendo una mujer. ¿Cuáles crees que han sido desde aquí los retos más potentes a los que sientes que te has ido enfrentando a lo largo de tu carrera por el hecho de ser mujer? Y si crees también que como sociedad estamos preparadas para ver y para reconocer el cine hecho por mujeres, igual que reconocemos y valoramos el cine hecho por hombres. Cuéntanos un poquito. ¡Guau! Primera pregunta de mi vida. Y única. Vamos a ver. Voy a empezar. Es muy diferente la situación, yo creo que cuando yo empecé y ahora. Vale. Al final yo decido dedicarme al mundo del cine hace 20 años ya y poco a poco voy dando mis primeros pasos. Entonces ya en 20 años ha habido un cambio que para mí es el más importante, que yo empecé haciendo lo que se suponía que había que hacer, cómo había que trabajar, que era
cómo trabajaban los hombres, ¿no? Como se hacen las películas así, y como nosotras pues, no sabíamos, pues así hicimos, ¿no? Entonces, en un otoño sin Berlín, en el rodaje, alguna gente que estaba allí trabajaba como yo me sentía súper cómoda y podía hacerlo. En las primeras películas siempre estás buscando tu forma de trabajar, de dirigir, o sea, no es que sepas, ¿no? Entonces es una búsqueda. Entonces ya ahí yo dije, ay, aquí hay cosas que no cuadran conmigo sin saber muy bien qué era, ¿no? Entonces eso ya las directoras jóvenes empiezan a hacer sus cortos y ya van con una nueva forma de hacer. Vale. Que yo necesitaba hacer una película entera, un largo, todo el proceso. Y luego para la segunda dije, voy a cambiar alguna cosita, lo voy a hacer más a mi gusto, ¿no? Entonces sí, el ser mujer en la industria del cine requiere que tengas que pensarlo todo. ¿No sabes? Yo creo que para los hombres, como se supone que está hecho para ellos, que tampoco me parece una industria muy sana ni para ellos, ¿no? Pues esa competitividad, esas formas de hacer, creo que mucha violencia autorizada solo por el hecho de hacer cine, ¿no sabes? O sea, que ya a mí me choca, digo, o sea, tengo el mejor oficio del mundo, hacer películas, creativo. La mayoría de la gente que trabaja en el cine le gusta mucho el cine, no es un oficio fácil. Por los horarios, por el tiempo, la dificultad, es casi imposible, ¿no? Decía Guillermo del Toro que el estado normal de una película es que no se haga, ¿no? Entonces, toda esta gente que nos dedicamos a esto tenemos gran pasión por esto, porque si no, harías otras cosas, ¿no? Entonces, a mí ya me chocaba como, joder, si estamos todos aquí haciendo algo tan ilusionante, bonito, artístico, ¿no? Como, ¿por qué está esto, no? Y es la parte de la industria, ¿no? Que las películas requieren de mucho dinero. Claro. Entonces entra el producto industrial ahí, ¿no? Y ahí ya los cuidados, o sea, la vida, ¿no? Como de repente los tiempos, ¿no? Hay que hacerlo todo rápido porque cada segundo cuesta no sé cuántos mil euros. Se nos mete el capitalismo, ¿no? Por el medio y ya lo cambia todo, ¿no? Entonces, por eso, que hay hombres que se sienten cómodos con eso porque no les afecta tanto, entonces no tienen que, al hacer cada película, pues pensar, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto tal? Porque de alguna forma les favorece ese ritmo, esas cosas, ¿no? Otras personas están cuidando de su familia, no sé qué, pero a nosotras enseguida ya, desde el principio, nos toca. Entonces sí que requiere de pensarlo más y de... En mi caso, al final, yo tuve una época de mucha pelea. Todo esto está mal. ¿Cómo? Es imposible, vamos a cambiarlo. Mucha pelea. Y estaba enfadada todo el rato. Y luego me di cuenta de que no, de que por ahí mal, porque no conseguía estar enfadada. ¿No sabes? Entonces no me daba para... Y poco a poco pues me di cuenta de que tenía que cambiar la estrategia, que era, vale, tengo una productora, tengo la posibilidad de hacer algunas películas, de producir otras, de crear espacios para mujeres, tal. Digo, bueno, o sea, tengo un marco donde mando yo, ¿no? O sea, digo, vale, entonces me voy a olvidar del mundo del cine, de la industria, de todo, y en este mundo mío me lo voy a inventar. Qué bonito, creaste tu propio oasis. Sí, completamente. Y nosotras vivimos felices en nuestro oasis cada vez. Claro, pero luego cuando salimos a la realidad nos acordamos y decimos, ay, no. El mundo es así, ¿no? El mundo es así. Entonces yo creo que eso fue lo importante, decir, Clara, y de darle importancia a ese cambio pequeño, ¿no sabes? Porque... pues eso, las residencias artísticas, por ejemplo, joder, si yo consigo, que es la fase más difícil, sobre todo para las mujeres, el inicio de los proyectos, porque una vez que salen, sabes que se van a rodar, pues ya todo el mundo cobra el dinero, no sé qué, pues si sale bien, tal, no sé qué, pero cuando estás con un guión no sabes ni si te van a dar una subvención para la escritura, ni si algún día se va a hacer, si le va a interesar a alguien, entonces colocamos las residencias artísticas en ese vacío, que encima siendo mujer es todavía más difícil porque nuestros tiempos de creación se ocupan más fácil, ¿no sabes? Pues dicen, aquí parece que estás como libre, ¿no?
cuida de toda la familia y luego escribe un guión, ¿no? Esa es mítica. Así, qué fácil, Esa es ¿no? mítica. Las mujeres que están embarazadas y que luego van a dar a luz, ¿no? Y que tienen el permiso, y tal, pues luego escribes el guión. Y digo, ¿por qué nos dicen esto a los hombres? O sea, como ¿en qué momento han pensado, no? Entonces, para mí fue clave, o sea, realmente no sé en qué momento ocurrió como ese cambio, pero bueno, según van pasando los años y te das cuenta que un mecanismo no funciona, la pelea, pues era agotadora, ¿no sabes? Y lo otro realmente era como... Y desde el inicio las residencias artísticas han sido súper gratificantes. Qué bueno. Entonces era como, venga, vamos a hacer una. Y de repente pues se escribe allí 20.000 especies de abejas, que luego es un viajazo y es una peli importante, ¿no? O sea, esa fue la segunda residencia artística. Wow. ¿No? Quiero decir, el Elkarrekin Sortzen, que es un proyecto que junta a mujeres diferentes del País Vasco. Hicimos uno piloto, porque nos dábamos cuenta que para la residencia larga, una habitación propia de 9 meses, se presentaba gente muy buena de Euskadi. Y como, vamos a hacer una prueba, vamos a juntarnos una vez al mes, sin nada más que el espacio y el tiempo. Vale. Y fue maravilloso. Y entonces de repente, para mí ya no es que no me interese hacer mis películas, me sigue interesando, pero para mí es mucho más bonito porque ya las alegrías de todas las demás que pasan por esa casa, que crean, son mías también, ¿no sabes? O sea, sabemos, o sea, y de ellas también, de las compañeras que habitan ese espacio a la vez, y es como una comunidad que se va agrandando y ya es como una familia. Entonces lo normal es tener alegrías cada mes, porque si no es una que ha estrenado un corto, es la otra que ha ganado un premio, la otra que va a rodar, ¿no? Y aunque a ti te vaya mal, también te da como esperanza decir, porque somos parecidas en el sentido de... Claro. O sea, nuestro estilo y las películas que queremos hacer son muy diferentes, pero sí que somos pues, feministas, creemos en los cuidados, en una forma de hacer, ¿no? Para mí lo más importante ha sido, dentro de ese crear una forma de hacer, para nosotras es clave el tiempo y trabajar despacio. Wow. Y ahí nos han engañado completamente, porque es un engaño. O sea, esto es un engaño total, que te dicen que cuando más trabajas, más trabajo sacas adelante, mejor eres. Y nosotras cada vez intentamos trabajar menos horas, pero trabajar mejor, pensar más, y es una diferencia. Wow. Qué bueno esto como de... ¿no? O sea, de lo hemos colectivo, demostrado, ¿eh? ¿no? De demostrar que de alguna forma podemos compartir, ¿no? Sí. Proyectos, ¿no? Y también nos alegramos y nos vinculamos, ¿no? con todo ese desarrollo de no solo lo que creo yo como tal, individualmente, ¿no? Sino que ese crear feminista y ese crear desde el tiempo cuidado, ¿no? Que esto es algo que tanto Nat como yo también hablamos muchas veces, ¿no? Como de no se trata de hacer más y de estar más, ¿no? Y de todo el rato esa dinámica de hacer y hacer y hacer, ¿no? Sino de dedicar un tiempo cuidadoso a lo que quieres hacer y hacerlo desde la pasión y desde, ¿no? desde ese cuidado. Y requiere claro, porque es verdad que la industria del cine, haces una película y te sale medio bien y ya todavía la estás como presentando y ya te están, ¿qué tienes escrito? ¿Cuál es el siguiente? Entonces sí que requiere decir, pues no tengo nada escrito y es mi decisión y va a ir bien, ¿no? Y requiere de una confianza de decir, y esta es mi apuesta, y a veces te da miedo, ¿no? Los directores contemporáneos míos, los hombres, ya me han superado en número de películas, ¿no? Y yo lo digo y digo, ostras, ¿cómo hacen, no? Y luego digo, no, o sea, no te engañes, que esa es su decisión, su apuesta, su carrera. Claro. La tuya no es esa, ¿no sabes? A mí, yo pensaba en mi carrera y digo, pues ¿cuántas pelis quiero hacer? Y digo, igual 10 en toda mi vida. Pero igual, es que me parece un poco mucho y todo. Y digo, lo que quiero es hacerlas como hasta ahora, ¿no sabes? Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho en todos los proyectos. Y no siento esa cosa, ¿no? Que hay gente que
ve una película que ha hecho y se siente mal, que no le gusta, que se autoflagela y no sé qué. Yo veo mis pelis y digo, ¡ay, qué guay!, ¿no? O sea, porque tengo esa vivencia, o sea, no es la película, el rodaje, no sé qué, es que para hacer eso yo me he levantado durante años, he ido a la oficina, al principio he escrito el guión, luego se lo daba no sé quién, no sé qué, este se rió del chiste no sé qué, la actriz apareció y le dio una vuelta y creó una secuencia súper guay, el dire de foto aportó no sé cuál, luego en rodaje pasó tal, es que es la vida, ¿no sabes? Entonces, que para mí nunca, o sea, sería muy injusto hacia mí y hacia todo el equipo que ha trabajado el ver una película y no estar feliz. Digo, bueno, puede estar mejor o peor, puede gustar más o menos, pero es un trozo muy grande de vida. Entonces, y que luego nosotras intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Entonces es como, pues bueno, pues sí, pues el guión aquí igual, no sé qué, o hay un no sé cuál. Pero yo me lo perdono porque digo, en ese momento de nuestra vida estábamos así y es un reflejo, ¿no? O sea, yo creo que cada película, pues Un otoño sin Berlín, tiene esas cosas y esos errores, o sea, tienes los aciertos y los errores de esa primera película, de la juventud, ¿no? Tiene eso. Nora ya tiene otras cosas, ¿no? Entonces, Yerma tendrá otras que todavía no sé cuáles son, ¿no? Pero todas serán como un resumen de todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Entre una y otra, ¿no? O sea, como, ¿qué aprendiste en esos 5 años? ¿O qué querías tal? Y de repente así, ¿no? Entonces, yo tengo ya, o sea, cada vez más confianza, porque ya son 15 años de productora y hemos visto cómo trabaja la gente. Yeah. Entonces, la mayoría de las productoras, distribuidoras, tienen 1 o 2 proyectos más de los que yo considero que deberían tener. Vale. Y entonces hacen todos un poquito justos. Y nosotras tenemos 1 menos del que podríamos hacer. Entonces los que hacemos, pues tenemos un 20-30% más de tiempo para dedicarles, de pensamiento, de cariño, tal. Luego requiere también de una inteligencia para que eso económicamente, ¿no? Sí, porque para somos poder sacarlo y que sea Pero sostenible. si tienes ¿no? el tiempo, Claro. tienes tiempo para pensar también, vale, yo si no quiero hacer 5 películas al año y quiero hacer 2, pues tengo que ser económicamente inteligente para que podamos seguir pagando los sueldos de las 6 personas que somos en la productora, que no es una tontería. Sí, sí, desde luego. ¿No? Pero eso también va cambiando y es como tener confianza en el proceso, también ahora tenemos un equipo muy guay, que cada una, porque cuesta también encontrar el equipo perfecto, ¿no? Y ahora es como, porque hemos hecho producción, yo y otra chica que realmente no nos gustaba hacer producción, que lo hacíamos bien, pero no. Y ahora tenemos pues 2 productoras que les gusta, ¿no? Entonces, y creo que eso es lo importante, como dedicarle tiempo a pensar y decir, a mí cómo me gustaría, y no dejarte llevar, que es cansado también. Porque a veces dices, pero ahora ya, como ya son ya unos cuantos años de haber decidido trabajar así, ya es muy difícil, porque ya hemos hecho la prueba de las 2 cosas. Ya tenéis esa experiencia. Entonces ¿no? ahora es más difícil. Está marcado, ¿no? Sí. Y lo hemos visto, y entonces sabemos también los efectos que tiene trabajar de una forma a nivel vital de la gente, ¿no? Es un oficio que casca mucho. Claro. O sea, poco se habla, pero yo tengo compañeros que se han muerto, jóvenes, pues de la caña de los rodajes, o igual no, pero hay que son cosas ya, dices, no, o que han tenido problemas de salud graves, o muchas cosas. Entonces, y luego está ya lo último, que es esta cosa, que a mí sí que para eso me gustaría como tener altavoz, que es estos directores que se ponen de moda, ¿no? Y es el director del año y van diciendo por ahí que para ser director tienes que ser narcisista, por ejemplo. Sí. No sabemos de quién hablas. No, ¿verdad? No suena. Entonces, pues esto me parece fatal. O otro,
esto igual no sabéis quién es, pero que decía que el precio de hacer una película es dejar de lado tu salud mental. Y digo, esos discursos no se pueden hacer. Si tú tienes un altavoz, no puedes hacer eso. O sea, ¿qué estás? Claro, ¿a qué le estás dando valor? No sabes. Y que estás poniendo como por debajo, ¿no? Sí. Es como, y sí. es verdad que otros discursos, ¿no? Pues el de otras directoras que hablan de que hay que hablar de qué significa, por ejemplo, la maternidad, siendo directora, ¿no? Pues eso es un gran melón. Porque entre película y película, o sea, si tienes suerte de ser madre cuando quieres, o es una cosa muy gorda, que no se habla, por ejemplo, ¿no? Y hay algunas directoras que lo hablan, pero luego eso pasa así. Claro. Y yo veo a los otros, ¿no? Que dicen narcisistas. Y tienen 200 cámaras a su alrededor. Sí, sí. Yo entonces eso. Te escucho y solo quería resaltar una cosa que me ha impactado como mucho, ¿no? Y es esto que tuviste como... Yo te imagino como entrando en un lugar, en un sitio donde todo va muy rápido, y tú ibas a otra velocidad y de repente te enfadaste mucho y después de ese enfado supiste como sublimar eso y construir ese oasis y ahí hacer esta cosa que para mí has descrito como tan bonita de, en vez de hacer lo industrial, hacer películas como churros y replicar algo que parece que es lo perfecto, hiciste como algo... Optaste por la artesanía que tiene esta cosa como de ir despacito y de esto que has descrito también como de la belleza de la primera película, del primer corto al segundo que pasó X tiempo. Están como esos fallos que tienen que ver con el propio aprendizaje que describen eso, ¿no? Y eso al final también tú lo vas como viendo desde ese lugar de un ritmo mucho más lento y mucho más cuidadoso contigo, con el equipo, con las películas que haces, con cómo tratas todo lo que conforma ese... Sí. ¿no? Es que yo ya me he dado cuenta porque al final yo soy una persona con temperamento, no sé, como un ritmo vital lento. Y ya me toca a veces, pues no, la vida te lleva a acelerar eso, pero yo realmente... Qué bueno es esto como de preguntar, ¿y cuál es mi ritmo? ¿no? Mi ritmo. El mío, ¿no? El mío es... Yo no soy... esa gente que va andando tan rápido, ¿no? Pues porque es gente acelerada o se la ha contagiado algo. A mí es que ni... Yo si no tengo prisa, yo voy andando, mirando para arriba, para abajo, no sé qué, o sea... Entonces era llevar eso y ser lo más... lo más coherente conmigo misma, porque si no es que dejaba de tener sentido. Porque digo... Entonces, ¿quién va a hacer cine? ¿Un avatar? ¿Sabes? Como que deja su vida al lado, ¿no? Es como, venga, voy a dedicarme a esto y a no hacer nada, caso a nada más, ¿no? Sí, y que a mí otra cosa que no me gusta, igual aquí no estés de acuerdo, ¿eh? Pero para mí no es la vida y el trabajo, es que cuando estamos trabajando estamos viviendo. Entonces, no puedo proteger el rato que no estoy trabajando y el que estoy trabajando, ¿no? Como si no fueran 8 horas o 12 o las que toquen, ¿no? Entonces, para mí sí que es como todo lo que quiero para mi vida fuera del trabajo lo quiero para mi vida trabajando. Entonces, es construir pues una productora, en este caso, espacios de trabajo, rodajes, donde no tengas que ponerte como... ahora voy a trabajar. Entonces voy a ponerme en modo trabajo porque aquí no puedo ser como en modo vida, ¿no? Y no, a mí me gusta que eso. Y entonces al final el quitar esa barrera y que luego, es que yo no sé la gente también qué poca importancia le da, o sea, no por la productividad, sino por el tiempo. Si vas a dedicarle una gran parte de tu vida a trabajar, pues bueno, por lo menos... Hazlo a gusto. Hazlo a gusto, hazlo a tu ritmo. Y si es un sufrimiento total, es que para mí ningún trabajo merece la pena si tienes la posibilidad de cambiar. Eso es. O no, que hay gente que tiene que hacer cosas que no tiene la posibilidad y que esto, ¿no? Pero teniendo un poco de margen, siempre tienes que intentarlo. Claro. Sí. En ese sentido, ¿no? Como hablamos muchas veces, ¿no? Es la vida personal, la vida laboral, efectivamente, ¿no? Quienes somos como personas también vamos al trabajo, ¿no? Y vamos a la vida, ¿no? Es como todo ocurre en el mismo cuerpo y todo ocurre en mí, ¿no?
Y sí que queríamos como quizá preguntarte, ¿no?, si ha habido igual algún momento como en esta trayectoria pues que igual ha habido más choque o más dificultades, ¿no?, que has tenido como que quizá tirar de alguna red de apoyo, ¿no?, o pedir como ayuda. ¿Qué le ocurre a Lara ¿no?, cuando tiene que pedir ayuda o tiene que buscar sostén? Pues mira, me ha pasado así como dos cosas grandes de aprendizaje y de... Una es que estaba en un proyecto con una relación tóxica laboral y yo no me había dado cuenta. Entonces eso duró mucho tiempo y esa fue... No era... no sé cómo decirlo. No era ayuda, pero sí que necesitaba que una vez que yo lo detecté, comunicarlo a mi equipo, a la gente de confianza y, ¿no?, en el trabajo y de decir, esto pasa, de validar, ¿no?, eso, ¿no? Y se validó en el equipo porque era como, ah, vale, pues esto está pasando, no sé qué. De repente no era yo sola, que es muy importante compartir. Cuando ves algo raro de alguien tal, ¿cómo tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Porque de repente a mí lo que me sirvió para detectar esta relación tóxica fue que empecé a hablarlo. Y decía, joder, le ha hecho un gesto malo a esa persona. Y digo, otra. Y entonces de repente me junté con dos amigas a las que quiero mucho y me empezaron a decir de esta misma persona. Y digo, pues te está pasando. Cuando encajan, ¿no? Nos está pasando. Y entonces ahí, en ese caso, era activar la comunicación, no tener miedo, ¿no? ¿Sabes? A veces nos da miedo el decir, joder, me estoy sintiendo mal con esta persona, ¿no? Porque crees igual que... Y normalmente si te estás sintiendo mal, no te hacen solo a ti, ¿no sabes? Que puede ser también, ¿no? Pero ahí aprendí a compartir. Y bastante fácil se activó como la red. Esa red. Sí. Y luego tuve una cuestión familiar de que tuve una persona cercana enferma y ahí entendí muy bien qué significaba para mí el trabajo, ¿no? Y para mí, a diferencia de otra gente, yo no dejé de trabajar al 100%, porque para mí era refugio también. El trabajo y lo que significaba el espacio donde trabajamos, ¿no? Era ir a Etxebetea, ¿no? Y el ver a esa gente, aunque no trabajé mucho, ¿sabes? O sea, no trabajaba. A nivel productivo, pero... pero el ir al espacio de trabajo y ahí también me cuidaron perfectamente mis compañeras. O sea, que dije, no son solo compañeras de trabajo, son personas que saben cómo ayudar a otra persona cuando necesita sostener en situaciones muy difíciles, ¿no? Y eso me parece ya como súper valioso, ¿no? Claro. Y también, sí, ahí activé todo. Y luego, ya más concreto, ¿no?, en la vida, ¿no? Si tú decides hacer cine, tienes que tener... yo soy mucho como de la palabra, de vasca, ¿no? Si yo como mi aitite, ¿no? Si yo he dicho esto, no hago esto. Hay que cumplirlo. ¿No? Cumplir la palabra. Entonces, creo que si tú tienes claro que yo lo tenía desde los 25 años, que quería dedicarme a esto, eso lo tenía que comunicar a la gente que iba a ser mi familia, ¿no? Como, ¿tú vas a ser mi familia? Vale, pues yo te cuento que yo puedo acordar muchas cosas, pero que yo ya he decidido que una gran parte de mi vida va a ser trabajar en esto del cine. ¿No? Porque hay gente que no lo comunica, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que si, pues por ejemplo, en familia con mi pareja, ¿no?, que si vamos a decidir ser padre-madre, en este caso, pues que yo igual no puedo hacer todos los cuidados que se supone. O que puedes esperar de mí por ser mujer o no. Claro. ¿No? Entonces yo todo eso era como casi por escrito. Esto queda claro. Pero, sí, sí. Ha habido años donde yo he escrito acuerdos de yo necesito este año esto, ¿no? Cuando los niños eran pequeños y tal, yo escribía, quiero una semana con mis amigas,
quiero un día a la semana ir al cine, ¿no sabes? Que La debería carta- volver a la carta al hacerlo. lonchero, la carta al Carta al lonchero. lonchero, sí. Y entonces escribíamos los dos la carta al lonchero y de vez en cuando, es muy útil, hace mucho que no lo hacemos, mira, lo voy a volver a hacer. Venga. Qué Porque guay. si no se descuidan esas cosas, ¿no? Claro, claro. O vamos a mantener pues, la relación de pareja una vez al mes, nos vamos a algo, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? Era, o sea, a la hora de la red y de pedir ayuda y de sostener tal, una carrera de directora siendo mujer te la tiene que sostener un agente. O sea, es imposible. Si no, algo está súper desequilibrado y tal, ¿no? Entonces... Sola no se puede, ¿no? Sola... Bueno, pues tú sola, ¿no sabes? Como... Sí. Pero no de repente, porque si ya estás en una familia, les va a afectar esa vida, ¿no? Y dentro de todas las vidas de directoras, pues lleve tal vez una de las más sanas, ¿no? Pero no quita pues, que hay viajes, que hay rodajes, que, bueno, pues, que no siempre puedes estar, ¿no? Y entonces ahí fue como comunicarlo. Y luego también creo, porque he visto en otras mujeres, que no todas del cine, ¿no? Pero que no hablan de esto, ¿no? Como, ¿qué voy a necesitar yo para mi vida, ¿no? Y yo eso lo tenía muy claro. Y tuve la suerte, que eso también es una suerte, de tener una pareja que lo entendió, que mostró desde el inicio que para él lo más importante de su vida era formar una familia y que él se hacía cargo de esos cuidados de más que igual le tocaban por mi decisión de dedicarme al cine y que ha cumplido. Y que lleva 9 años cumpliendo con eso. Pues prepárate para la carta del lonchero de este año, ¿eh? Te toca. Entonces, es eso, ¿no? Creo que honestidad total y... Si no, a mí muchas mujeres del cine me preguntan, joder, a mí me gustaría ser madre. ¿Cómo lo ves? Y digo, hombre, yo no te puedo decir, pero tienes que pensarlo muy bien. También dónde está tu red, ¿no? Familiar o de amistades o de gente que te puede apoyar en ese cuidado, ¿no? Nosotros vivíamos en Madrid, decidimos volver a Bilbao. Ahora ya estamos en Amorebieta otra vez. Nací en Amorebieta, estoy en Amorebieta, ¿no? Vuelves a la red. Claro. Son cosas que, claro, otra cosa hubiera sido, no, yo voy a querer vivir siempre en Madrid. Pues entonces, igual ahí era más difícil. O creo que hay que tener como mucha... O sea, saber que en estas cosas de proyectos grandes familiares, como es tener criaturas, pues que el acuerdo tienes que ser muy fiel y no engañarte. Ni yo decir, no, yo le llamo papasito, ¿no? Yo sé, era como, es que tú vas a ser papasito, efectivamente. Pero yo le decía, yo no voy a ser mamacita. Como, ¿no? Y entonces creo que eso, ¿no? La red, ¿no? Vale, ¿quién va a poder estar? Nosotros tuvimos la suerte de que también cuando decidimos crear la familia, pues eran los primeros, tuve gemelos. Vale. Y eran los primeros nietos por ambas partes. Entonces había mucha expectación. Entonces yo ya sabía, también teníamos un espacio, nacieron justo en verano, donde podíamos estar bastante gente de la familia haciendo, o sea, no solo nosotros dos, sino que estaba mi madre, pues venía mi hermano, no sé qué, o sea, fueron criados en bastante colectividad en los primeros meses, ¿no? Y también yo siempre he tenido ayuda en casa, que parece como que no se puede decir y tal, pero era como, vale, o sea, queremos todo y luego queremos también, porque nos da vergüenza contratar a alguien, porque hay mujeres que tienen la oportunidad de contratar a alguien de que les ayude, pero también tienen una vergüenza de sentir que dejan esa parte pues del cuidado de la casa y de la vida, porque realmente quien te ayuda en casa te está cuidando la vida y te está dando tal, que yo desde el principio pues tuve claro como los momentitos de crisis, porque después tuve una hija, o sea, yo tengo 3. Entonces, cuando
más que fue voluntario, ¿no sabes? O sea, ya era como, Venga, vamos. ¿no? Porque la gente decía, no, un accidente, no, digo, no. No, de accidente nada. ¿No? Y entonces yo siempre he tenido ayuda, de 8 de la mañana a 9:30, siempre ha habido una persona extra apoyando ese rato. Porque, y creo que eso nos ha salvado la vida. Entonces, mis padres también tenían, nosotros hemos tenido a Josefina, que durante muchos años en mi casa, que estaba en esas horas, ¿no? Y ella nos decía, porque a veces tenían que, a nosotros nos pasa, normalmente uno de los dos está, pero no siempre estamos, ¿no? Entonces también una persona de confianza que por lo menos te gestione ese ratito sin tener que, ¿no? Y yo tenía el recuerdo de Josefina, que decía, escolará con su vocecita, ¿no? Y que fue parte de mi tal, y yo entiendo ahora el bienestar y la tranquilidad que les daba a mi madre y a mi padre. Porque ese ratito, pues si tenían una reunión o mi madre nunca podía llevarnos a la escuela porque ella era profesora en otro lugar, entonces tenía que estar dando clases en otro sitio, ¿no? Y mi padre a veces sí, otras no. Entonces, y esos desayunos, las mochilas, es que es una cosa... Es que es un montón de cosas, ¿verdad? Buah, es duro, ¿eh? Es un montón de... Sí. Yo me estoy acordando de Durne, que fue quien me cuidó Sí, también, ¿no? mientras mi ama y mi aita, ¿no? Pues no podían estar todo el día, Claro, ¿no? Evidentemente, sí. y efectivamente pues tener una madre que trabaja fuera o que trabaja en ciertos horarios, ¿no? Es como... Pues sí. también las figuras de quienes nos cuidan, ¿no? Sí. Que no siempre va a ser ama o aita, a veces es la vecina, a veces es la amiga de mi ama, ¿no? Lo que sea. Que son esas figuras que nos cuidan, nos sostienen y que luego guardamos como mucho cariño hacia ellas. Sí. ¿no? Hay una parte ahí indispensable, ¿no? En ese cuidado mutuo y colectivo, ¿no? La mía es Ana. Vamos a mandarles un saludo a Josefina, a Durne y a Ana. Muchos besitos, gracias por cuidarnos. Por todo ese apoyo y esos cuidados. Bueno, igual un poquito como para ir terminando, porque la verdad que, no sé tú, pero me he sentido como contagiada por ese... Me parece que eres la expresión de esa coherencia radical en lo que dices, de esos ritmos y en cómo hablas y cómo expresas. Para mí ha habido algo como aquí en el ambiente que ha hecho como... y de repente ha sido como... Wow. Y mira el reloj y ha sido como, wow. Ya, hablo también despacio. Me encanta. No, es maravilloso. Esto es un genial, esta aprendizaje. energía que Es un compartes, aprendizaje y es una energía. Y es verdad que es una energía envolvente. Sí. Yo desde luego me siento como muy agradecida de recibirla, ¿no? Queríamos un poquito como, para terminar después de esto que has contado tan bello de los cuidados, de cómo a ti te ha sostenido la red, ¿no? Este compromiso también como con tu pareja y este compartir tu proyecto y tu interés y las renuncias que también implican, ¿no? Como anticiparlas casi por escrito, con firma y sello. Para cerrar un poco la entrevista de hoy, queríamos preguntarte, sabemos que hay un montón de mujeres jóvenes planteándose esta idea y esta cosa de ser directoras de cine, que además eres inspiración para ellas, ¿no? Entonces, si tuvieras que decirles alguna recomendación o alguna cosa que a ti te hubiera encantado recibir hace 20 años cuando te planteabas todo este recorrido, ¿qué te viene? ¿Qué les dirías? Mira, pues yo les diría, por un lado yo hice una cosa muy guay. En vez de ponerme referentes, ¿no? De quiero ser Sofía Coppola, que me gustaba un montón, bueno, me sigue gustando, ¿no? En vez de pensar, quiero ser Sofía Coppola, lo que sea, había un director que había hecho un documental en mi pueblo. Y entonces yo dije, mi referente es Arkaitz. Le mando un saludo también, a que sigue en el mundo del cine y que es amigo y colaboramos. Es que, y entonces digo, si Arkaitz ha hecho un documental, yo igual también puedo. ¿No? Y entonces como ponértelo sencillo, ¿no? Porque es muy difícil hacer una película. Entonces, bueno, paso a paso. Eso es como primer consejo. Que no se lo pongan como quiero hacer una obra maestra. Eso, pues igual, bueno, sí, o igual no. Entonces ya, si vas a por la obra maestra, claro. Yo creo que no. Pero una cosa pequeña, ¿no? Y luego les diría que sí, que se animen, que ya existen muchos programas, por ejemplo, para jóvenes directoras, solo para mujeres, no sabes, que empiezan para hacer su primer corto. O sea, que ya hemos creado unos cuantos oasis. Entonces, que se informen de estos oasis, ¿no? El mero hecho de que existamos en los rodajes, dirigiendo como productoras,
que existan nuestras películas, eso ya está generando un cambio muy grande, ¿no? Entonces, lo que me decíais al principio de si los espectadores están dispuestos, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Porque la mayoría de la gente que va al cine encima somos mujeres. Exactamente. Con el 80% de la gente que consumimos. Wow. Y hay algo que tú lo sabes. O sea, no tienes que mirar el nombre ni nada, pero hay algo, de repente te cuentan una historia que dices, ay, es la de mi hermana, ¿no? O es mi prima, es mi vecina, Historias soy yo, ¿no? cotidianas, ¿no? Sí, entonces de repente sí que... Entonces no hace falta una preparación ni nada. Sí, hace falta que existamos y luego ya se verá. Pero ahora que empezamos a existir, las películas dirigidas por mujeres, que también esto, ya lo digo, a nivel industrial, a los grandes productores, que eso sí que se tienen que enterar de la lista, sale más rentable producirnos a nosotras. ¿Por qué? Menos presupuesto, más éxito. Por el momento eso es la parte chunga, ¿no? Porque también queremos más presupuesto, pero en el intercambio los haces... Por lo mismo que te cuesta hacerle a un director que ya ha hecho 15 películas, la siguiente, te haces 4 óperas primas de directoras, que es que encima te van a... Es que lo van a Sí, lo petar en tenemos y pantalla. lo petan, ¿no sabes? O sea, Ya es que está. están pasando Hagan cosas cine grandísimas. por mujeres, ¿no? Sí. Donde dirijan Ya mujeres, está. donde produzcan Sí, mujeres. Lo ¿no? tenemos. Y chicas comprometidas con el placer en vuestros proyectos con el cine. Sí. Sí, eso lo recogemos, Eso ¿no? es. Como esa Sí. idea también de construir, de crear, Eso Sí. es. desde el disfrute, Desde el cuidado, ¿no? desde el disfrute. Disfrutarlo desde que nos es... A nuestro tiempo y a nuestro ritmo, ¿no? Recogiendo quiénes somos y nuestra esencia Sí. y nuestra manera como Porque es de ser. mucha parte de tu vida, o sea, es una decisión muy gorda, pero Mm. encima yo nunca he pensado a qué otra cosa me... Y si tienen eso, es que es como un bicho y no lo puedes apagar. Entonces que decidan cómo, si va a ser una parte importante de su vida, cómo se gestiona durante la vida. Pues muchas gracias. Pues Lara, eso Eskerrik es. asko, Ha sido un Lara. puro Bueno. placer tenerte aquí. A vosotras. Una gozada y que puedas ser eso, voz, referente, ¿no? Y a la vez Inspiración. nos hayas traído, ¿no? Todos estos ejemplos de cuidados y de la vida personal que está también, ¿no? Detrás de una directora de cine, ¿no? Un gustazo tenerte con nosotros. Qué guay, chicas. Está muy guay. Seguimos. Qué guay. Un placer. Agur. Agur.